Bueno, Tarbosaurios, aquí estoy un día más y no un día cualquiera. Estoy con mi Santísima Trinidad del cine. Esto, los que seáis muy religiosos, por favor, no os lo toméis en serio, ¿vale? Es una pequeña broma que hago. Solo quiero que entendáis que esta es una trilogía que a mí me ha marcado muchísimo. Y si bien hoy es el aniversario de la primera parte, el 30º aniversario, también me gusta un poco acordarme de estas dos. Igual que se habla de la trilogía Jurassic World como si fuese una trilogía preparada desde el principio, que no lo es. Bueno, Jurassic Park tampoco fue una trilogía preparada desde el principio. La primera película se basó en una novela, la segunda en la segunda parte de la novela, y la tercera agarró elementos de ambas novelas, pero básicamente creó su propio mundillo y su propia historia. Fue algo nuevo, en todos los sentidos. Y a mí me gusta acordarme un poco de las tres, ¿vale? La imprescindible, la sagrada es la primera. Creo que la segunda es también un muy buen film, bastante infravalorado para mi gusto, pero vamos, ya quisieran muchos directores de ahora hacer películas de aventuras la mitad de buenas que El Mundo Perdido. La mitad. No pido ni el nivel del Mundo Perdido. Con la mitad yo ya me conformaba. Pero es que si hablamos de cine de ahora, hasta Parque Jurásico 3, que es una película que en los 2000 considerábamos mala, ahora entraría dentro de esas películas que en los 2000 te parecían malas, pero ahora en los años 20 con el cine que hay dices, bueno, tampoco está tan mal. Tiene su público, ¿no? Y yo podría ser perfectamente parte de él. Así que podríamos decir, en el nombre de Hammond, sus dinos y el espíritu raptor. Aclarado esto, un breve repaso de lo que han sido estas películas para mí. Yo tengo que decir que la primera película la vi de pasada en el colegio cuando tenía 5 años. Yo no sabía nada, simplemente vi una escena que habían puesto para niños mayores, pues, niños de 9, 10 años, y yo tenía 5 y no sé por qué estaba con los de 9, 10 años. Sí que es cierto que de pequeño yo tenía mucha tendencia a más que con los niños de mi edad, a irme con los niños que eran un poquito mayores que yo, ¿vale? Entonces, yo vi esa escena, la escena concreta fue la del tiranosaurio con el coche, y ya me quedé alucinando. Empecé a investigar, ni internet ni nada, empecé a preguntar, oye, ¿cómo se llama esta película? Que yo la tengo que ver, esto como, ¿de dónde sale? Y después de mucho indagar y preguntar, descubrí que era una película llamada Parque Jurásico, y a mí me daba la sensación de que era como ver En busca del Valle Encantado para adultos. Y dije, bueno, me gusta, tiene terror, es un poco atrevida. 5 años, ¿vale? 5 años en el año 99, porque yo soy de noviembre, entonces hasta finales no cumplí los 6. Y recuerdo empezar a darle mucho la tabarra a mi madre. Mamá, quiero ver Parque Jurásico. Y ella, no, Miguel, esta película no es para niños. Pero quiero ver Parque Jurásico, quiero ver Parque Jurásico, quiero ver Parque Jurásico, quiero ver la película. Le di mucho la tabarra con que quería ver Parque Jurásico. Y tuvo que ser una tabarra bien gorda, porque mi madre es una mujer muy testaruda, yo también lo soy. Y llegó un momento que ella dijo, bueno, venga, va, te la traigo del videoclub. Ahora, como tengas pesadillas, va a venir tu tía a tranquilizarte por la noche. Y yo, bueno, hice un poco ese esfuerzo de madurez con 5 años que tenía, vi la película. En aquel momento no entendía muy bien el argumento. Yo sabía que había dinosaurios, escenas espectaculares, que había un héroe, que había una chica, que había, o sea, un héroe y una heroína, que había dos niños, que el jefe del parque era el abuelo de los niños. No sabía mucho más, ¿vale? Por cierto, existe un efecto Mandela muy curioso, y es que hay mucha gente que cuando tú les preguntas, dicen que Lex y Tim son los sobrinos de Hammond, y no son los nietos. Pero no sé, hay un efecto Mandela con eso. Mucha gente recuerda como que son los sobrinos, y eso jamás. Pero ni en la película, ni en el libro, ni nada. Total, que yo vi Parque Jurásico con 5 años, me quedé con los ojos así, diciendo, pero esto es alucinante. Qué película tan impresionante, tan buena, tan bien hecha, tan bien rodada. Y años después ya me he dado cuenta pues, de los fallos de raccord, de algún efecto tradicional que ya canta un poco,
pero han pasado 30 años. La película sigue viéndose soberbia, porque la iluminación es muy inteligente, hay una planificación bastante buena, aunque hay que decir que tanto la producción como la postproducción se hicieron a salto de mata. Está claro que Spielberg ese año sí quería sacar el blockbuster, pero él estaba concentrado en su obra maestra, que lo fue y que tuvo bastante éxito. No sabría deciros a nivel de taquilla, pero en los Oscars, en el público, la crítica, ya sabéis que todo el mundo quiso la lista de Schindler. Y esta era su película familiar, la película simpática. Al final la película salió muy bien. Hay que decir que George Lucas estuvo supervisando la postproducción de forma muy fina y por eso deberíamos tenerle más en cuenta. Él debería estar acreditado de forma importante en Parque Jurásico. Si buscáis la filmografía de George Lucas, aparece en Parque Jurásico, o sea, en la película Parque Jurásico sale en su filmografía, pero es una que sale muy de tapadillo. Él no era el director, él no era el creador, él no era guionista, él no era... pero era supervisor de los efectos visuales, que en esta película tienen una importancia capital. Porque yo ahora, por ser fan de mayor, pues ya sé quién es Alan Grant, quién es Ellie Sattler, quién es el Dr. Malcolm. De pequeño yo decía, el bueno, el que viste de negro, el blanco, la chica. Hay que decir que en ese sentido la película tiene unos colores infantiles en el buen sentido, porque la novela no es infantil precisamente, la novela es oscura, es una ciencia ficción un poco dramática, un poco terrorífica por momentos. James Cameron estuvo a nada de dirigir la película, al final eligieron a Spielberg, y si bien hay que decir que a veces peca un poco de infantilismo a la hora de presentar a los personajes, creo que nos supo contagiar esa inocencia, ese buen rollo, ese optimismo y ese asombro al ver a las criaturas que jamás pensarías que puedes ver. Y además es que hay que valorar el trabajo con el que se hacen los animales, lo bien que sigue colando el CGI. Tal vez los brachiosaurios sean los más difíciles, pero por lo colosales que son, y sobre todo porque tienen una escena en la que, bueno, canta más, que es un animatronic, pero aparte de eso, el trabajo es soberbio. El dilofosaurio, el tiranosaurio, el triceratops, es una preciosidad la escena del triceratops. Y, como no, los velociraptores. Que yo lo hablaba con mis amigos hace unos días y ellos me decían, ¿quién es el malo de Parque Jurásico? Te sale pensar el tiranosaurio Rex, pero no. El tiranosaurio Rex siempre es tratado desde un punto de vista como algo que es casi una divinidad. Es una fuerza de la naturaleza, es como un huracán, como un tornado, como un tsunami. El tiranosaurio, si te tiene delante y tiene hambre, te comerá. Y si no, pues pasará de ti. Y eso está muy bien trabajado en esta película. En las secuelas, bueno, hay matices. Que realmente es una fuerza de la naturaleza, no es un ser bueno ni malo. Lex piensa que es malo, pero no es malo realmente. Pues si tiene hambre, pues se la intentará comer. Eso con el tiranosaurio. Pero los malos de la película son los velociraptores. Son los velociraptores los que tienen una escena de presentación digna del mejor cine negro, una escena que a mí me sigue poniendo los pelos de punta, y diría que es mi escena favorita de toda la saga. Ya lo he dicho, mi escena favorita de toda la saga es ese momento tan tenso en el que los trabajadores de InGen están colocando la jaula para que el velociraptor entre en su recinto. El velociraptor es Big One. Big One es muy hábil, sabe mover la jaula, devora a Jeffrey. Jeffrey, sí, se llama Jeffrey. Y entonces está Muldon mirándola y hay un juego de miradas entre Big One y Muldon que es impresionante. Son personajes antagónicos. El resto de la escena no se ve, pero se insinúa fenomenal. Una obra maestra del mejor Spielberg a nivel de manejar el suspense. El resto de la película sí que tiene algo de ciencia de base. La ciencia se explica de forma sencilla para que la entendamos todos, no es especialmente complicada. Y los protagonistas, repito, son los efectos visuales. Ahora, las actuaciones son muy buenas. No tenemos tampoco actuaciones de gran calidad.
tenemos a Sam Neill haciendo un buen papel, Laura Dern también está fantástica. Jeff Goldblum sería quizá el que más se lleva el gato al agua a la hora de hacer comedia, de hacer la película a su estilo. Se inventa un poco al personaje de Malcolm, trata sobre las bases de Michael Crichton y luego lo reescribe a su gusto y a su antojo. Ha cambiado mucho John Hammond, que ahora es un personaje mucho más benévolo que en la novela, que era un monstruo diabólico. Y bueno, tenemos también a Donald Genaro, que es distinto. Y luego Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, a mucha gente se le olvida que él está en esta película. ¿Por qué? Porque tú empiezas a pensar en Sam Neill, en Laura Dern, en Jeff Goldblum, y Sam Neill dices, el chico de Parque Jurásico. Laura Dern, la chica de Parque Jurásico. Piensas hasta en los niños, en Ariana Richards y Joseph Mazzello, y dices, los niños de Parque Jurásico. En cambio, Samuel L. Jackson, que es el más famoso, te olvidas de que estuvo en Parque Jurásico y antes te acuerdas de Mace Windu, te acuerdas de Jules, te acuerdas del papel que hizo en Los Ocho Diosos, de Nick Furia, te acuerdas de un montón de personajes antes. Ahora, el personaje de Samuel L. Jackson está bien porque es políticamente incorrecto, es un tío que no para de fumar, que está apestando la oficina, yo no quisiera estar a su lado. Seguro que el personaje en sí es buena gente, pero debía apestar a tabaco, que eso huele horrores. Entonces, la primera película tuvo un reconocimiento brutal por parte del público. Los críticos fueron un poquito más ácidos. Aún así, es una película apreciada, aclamada. Se llevó 3 Oscars en su día presentados por Elijah Wood. Además, combatiendo en mejores efectos visuales, que eran mejores efectos especiales en aquella época, con Máximo Riesgo de Stallone y con Pesadilla antes de Navidad, que yo digo, un poco injusto que Pesadilla antes de Navidad no se llevara el Oscar, pero injusticia aparte es que esta elección es soberbia, ¿vale? Entiendo que se lo tenía que llevar Parque Jurásico, lo comprendo y también lo suscribo, ¿vale? Como fan de la película que soy. Poco más puedo decir de la primera. Felices 30 años, bienvenida seas, y ojalá podamos celebrar muchos años más. Parque Jurásico tiene... Bueno, yo tengo casi tantos años como Parque Jurásico. Yo los cumplo en noviembre, entonces en noviembre tendré 30 años, ahora mismo 30 tiene ella. Y vamos a hablar un momento de la segunda, El Mundo Perdido. El Mundo Perdido llegó unos años después de que Spielberg se relajara de su monótono año 92-93, todo lo que fue la producción, la postproducción de Parque Jurásico, a su vez la producción y postproducción de la lista de Schindler, cómo se solapaban una con la otra. Dice Spielberg que eso fue un trabajo de chinos, ¿vale? Que fue una cosa muy estresante y que estaba extasiado, que él quería relajarse. Ahora, por lo bien que se lo había pasado filmando Parque Jurásico, quería hacer una secuela. De hecho, si recordáis a Joe Johnston, que fue trabajador de Lucasfilm durante muchos años y había dirigido recientemente The Rocketeer o Cariño encogido a los niños, él se dirigió a Spielberg y le dijo, oye Steven, si alguna vez haces una segunda parte, ¿la podría dirigir yo? Y él dijo, Joe, no, yo tengo ganas de hacer la segunda, a mí el cuerpo me pide hacer una segunda parte, ahora, si hay tercera, la haces tú, ¿eh? Es para ti. Entonces, si en la primera parte contamos con Michael Crichton en el guión, a veces pronuncio Crichton y a veces Crichton, no me lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Ojalá el buen señor pudiera explicarme cómo se pronunciaba su apellido. Pero bueno, a Spielberg le he escuchado pronunciarlo como Michael Crichton. Bueno, pues basándose en la segunda novela de Parque Jurásico, que fue El Mundo Perdido, en 1997 nos llega El Mundo Perdido. Y es una película en la que ocurren cosas muy extrañas. La primera sigue más o menos el libro, aunque cambia mucho cerca del clímax y cambia mucho en algunas escenas intermedias y en el prólogo, aunque la estructura es más o menos la misma, ¿vale? El Mundo Perdido, la novela, tenía dos grupos de aventureros, unos buenos y otros malos, que hasta donde yo recuerdo solo se encontraban al final y ni siquiera se encontraban todos. Al menos era Sarah Harding con el doctor, con este tipo, ¿cómo se llama?
Louis Dodson, se encontraba con Louis Dodson, pero aparte de eso no había más conexión entre grupos y la novela de Parque Jurásico estaba llenita de personajes, como bien dijo mi colega FJ García, al cual le mando un abrazo si está viendo esto, ¿vale? Parque Jurásico estaba llenita de personajes. En cambio, El Mundo Perdido tenía muy poquitos personajes la novela. Así que la película El Mundo Perdido metió un montón de personajes, porque El Mundo Perdido no solo se basa en la novela El Mundo Perdido, se basa también en El Mundo Perdido de Conan Doyle, agarra algunas ideas, por ejemplo, El Cazador. Teníamos al Lord John Roxton, que era el cazador, era el hombre potente, era una figura de referencia en la masculinidad en aquel momento, en los años 10, los años 20. Ahora ya, bueno, pues la imagen del cazador digamos que ha cambiado mucho. Y aquí tenemos a Roland, que es mi personaje favorito de la saga. Roland Tembo es un cazador, sí, pero es un cazador honorable, que dice, yo ya he cazado todo lo que tenía pendiente, y además, bueno, es que no hay nada que me ligue a esta excursión, salvo mi amigo Ajay. Ajay le convence y dice, está bien, voy a la excursión, a esta extraña cacería, y voy a cazar al tiranosaurio. Ese es mi objetivo. No quiero ni que me paguen. Yo quiero mi trofeo. Entonces, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero es un personaje ciertamente honorable, porque incluso cuando la patrulla de Hammond, conformada por Malcolm, Harding y demás, les fastidia la expedición, Roland les ayuda igualmente. Dice, estamos hundidos, pero os voy a ayudar, ¿vale? ¿Es culpa vuestra? Sí, pero no os voy a guardar rencor, no voy a tener en cuenta esto que habéis hecho hasta ahora, así que para mí es digno de aplauso lo que él hace. Y sobre todo al final, cuando sin llegar a llorar en ningún momento, dice, Ajay no ha sobrevivido, y en cierto modo se siente culpable. El señor Ludlow, que es el malvado señor Ludlow, le ofrece un puesto en el parque de San Diego y dice, no, gracias. Ya he pasado suficiente tiempo en compañía de la muerte y se va más solo de lo que ha venido. Es una puesta en escena, la ida de, o sea, cuando Roland se va, su partida, no sabes cómo seguirá viviendo, pero su arco ha quedado cerrado de una forma fabulosa. Pete Postlethwaite es oro, y solo por eso ya le daría 2 puntos a la película. En lo demás, pues es una película en la que yo tengo que reconocer que la vi en el 2000, un año después de ver la primera. Me dio más miedo que la primera. La primera yo la veía y decía, bueno, es una película simpática, es divertida, algún momento de terror. La segunda me dio bastante miedo, probablemente porque la planificación de Spielberg tendía más hacia el terror que hacia la fantasía. La iluminación era otra. La iluminación era de cine negro por momentos. Esas escenas de los velociraptores en el pasto, eso es terrorífico. La de la cascada, la escena de la cascada a mí me ponía de los nervios. Era, ¡ay, ay, ay! Y tengo que decir que además el personaje de Robert Burke me daba pena su muerte de pequeño. Ahora lo veo y digo, sí, sé que es un paleontólogo y me cae bien por eso, pero el tío es muy pedante. El tío tiene que estar a cada rato demostrando que sabe más que nadie, que sabe más que la doctora Harding, que sabe más que Roland, que sabe más que Ludlow. Ya lo sabemos, ¿vale? Ya lo sabemos. Entonces, El Mundo Perdido tuvo una recepción mixta. Por ejemplo, Roger Ebert la puso bastante mal. Y en taquilla funcionó muy bien. La crítica se la comió un poco, no la terminó de comprender, no les gustó demasiado a los críticos, y el público ofreció opiniones ambivalentes. Digamos que había gente que decía que estaba bien y otros que decían que no estaba tan bien, que como producto era inferior a la primera parte. Y en eso estoy de acuerdo, es inferior a la primera, pero pecaría de insinceridad si no me fijase en todas las virtudes que tiene, que son muchas. Por eso la primera, para mí, si no es una obra maestra, es por matices en la postproducción y sobre todo en la producción tan apresurada que la llevaron a veces al desastre, ¿no? Pues en momentos tontos, momentos de fallos de récord que a veces eran demasiado grandes, pero por otra parte la atmósfera de la película era tan buena que yo no me he dado cuenta hasta ser adulto, ¿sabéis? Yo con 5 años no estaba pendiente de si el coche estaba en un sitio o estaba en el otro, de si había un abismo o no. Yo estaba pendiente de los dinosaurios que eran alucinantes. Entonces eso, con Parque Jurásico, El Mundo Perdido no es una obra maestra, pero es un blockbuster muy competente
Y como he dicho antes, ojalá hicieran ahora blockbusters del nivel del Mundo Perdido. Yo, por mi parte, si al final Universal se anima a hacer Parque Jurásico 7, yo pediría que la hiciera Steven Spielberg. Pero sé que él no va a querer, ¿vale? Porque Steven Spielberg no dirige secuelas. Él dice que El Mundo Perdido fue la excepción en su carrera. Él no se encarga de las secuelas. Y sí, más de uno y más de una puede decir, bueno, pero las películas de Indiana Jones no cuentan como secuelas. De hecho, las películas de Indiana Jones yo las veo como películas de George Lucas dirigidas por Steven Spielberg. Y aunque hay cierta continuidad, no es una saga que vaya del punto A al punto B, continúe en el punto C y termine en el D, bueno, ahora en el E porque ya vamos a hacer la 5. Es una saga de aventuras en las que, si bien hay más o menos ciertas conexiones, no es relevante, ¿vale? Cada aventura funciona de manera independiente. En Parque Jurásico sí hay un hilo conductor, y si bien me gustaría que Steven Spielberg dirigiese la Parque Jurásico 7 que se haga en un futuro, porque tengo por seguro que se hará, no creo que él la haga porque él no es director de secuelas. Ahora, si él no la hace, me gustaría que la hiciese Joe Johnston, porque Joe Johnston estuvo ante un caos de proyecto, que fue esta película en el año 2001. Digamos que Universal quería la película para una fecha concreta, pero no había una novela de Michael Crichton en la que basarse. El guión lo escribieron 3 guionistas de Oscar, o sea, 3 guionistas buenos, pero es la primera película en muchas cosas. Es la primera película en la que no tenemos novela de Crichton, no tenemos banda sonora de John Williams, no dirige Spielberg, no escribe David Coeb, y ni siquiera tenemos al tiranosaurio Rex como dinosaurio referente de la película, como hilo conductor. Cambiamos de hilo conductor. En la primera película, el antagonista, el malo, es el Velociraptor, claramente, ¿vale? En la segunda, son los tiranosaurios. De hecho, he llegado a escuchar una crítica a la segunda parte de es que hay mucho tiranosaurio en la segunda, te acaba agobiando. Yo no creo que te acabe agobiando, pero bueno, es cierto que lo sacan bastante más que en la primera. Y en la tercera, tenemos una aventura de Parque Jurásico que originalmente iba a basarse en un concepto que ha acabado sucediendo en la serie Campamento Cretácico. Iban dos aviones llenos de familias con niños. Y entonces los 2 aviones se estrellaban en la isla de Sorna, había supervivientes, y esto se parece a algo como el Señor de las Moscas, algo por el estilo. Y los papás tendrían que encontrar a los hijos mientras les persiguen todos los dinosaurios, pero claro, meterse con la familia es algo muy peligroso en el cine. Y si matas al padre de un niño, pues el padre o haces que sea malo, que sea un maltratador, que sea mala gente, pero Parque Jurásico rara vez se mete en esos berenjenales. Como mucho te ponen que los padres se divorcian, asumimos que por lo general los personajes son buenas personas, y entonces redujeron el argumento a algo más sencillo. No sé si hubiésemos tenido una mejor película de lo que fue Parque Jurásico 3 al final. El caso es que esa historia no fue, se retomó más o menos en Campamento Cretácico, y la historia de Parque Jurásico 3 parte de la segunda, parte de que Isla Sorna ya es conocida en todo el mundo, porque hemos tenido 2 islas. En la 1 es Isla Nublar y en la 2 y la 3 es Isla Sorna. La existencia de Isla Sorna ya se conocía y es una zona aérea restringida. Por una serie de irrelevantes circunstancias, el pequeño Eric Kirby acaba en Isla Sorna y sus padres hacen lo imposible por ir a rescatarlo. Contratan a Alan Grant, contratan a su compañero Billy Brennan, también a un grupo de mercenarios. Sobre el papel es una buena historia. El problema es que en la película tiene demasiadas conveniencias de guión, muchos momentos tramposos, algunas escenas en las que se nota que los guionistas tenían prisa, y si bien el reparto cumplió más o menos, mis actuaciones favoritas serían Sam Neill y William H. Macy, pero el resto están cumpliendo, ¿vale? No están del todo creyéndose su papel, y lo comprendo, porque si bien en la parte física se pueden mover, pueden correr, pueden saltar, le ponen muchas ganas. Hasta había un comentario de Tea Leoni que, bueno, como lo hizo ella, no podemos quejarnos, pero una escena en la que ella saca su pecho así, ¿no?
Y le preguntó William H. Macy, oye, Tea, ¿por qué exhibes tanto el pecho? Y ella dice, ahora que soy joven y tengo estas bufas, tendré que poder enseñarlas, ¿no? Y digo, "Oh, bueno, mira, una mujer muy valiente, ¿no? Una mujer muy campechana, muy directa y, oye, a mí me divierte el comentario, ¿vale? Es gracioso, hay que decirlo. Pues bueno, con Parque Jurásico 3 estamos ante un caos de proyecto en el que el reparto hizo lo que pudo sobre un guión que se improvisó después de haber empezado a rodar. Joe Johnston está detrás de las cámaras y aunque no sea una de sus mejores películas, su labor de director la hace bien. Los efectos visuales decaen con respecto a las dos primeras, pero yo creo que es por culpa de la iluminación. Aún así, no os equivoquéis, esta película tiene algunas escenas muy buenas. ¡Algunas! Lo que pasa es que si bien en las de Spielberg estoy pendiente de toda la película, y me gusta revisionar toda la película, en esta película de Joe Johnston hay veces que digo, me gusta esta escena en concreto. Por ejemplo, la del espinosaurio en el agua. Es una de las escenas más alucinantes que he visto. La escena de los pteranodones es apasionante. El diseño de los velociraptores me gusta mucho. El tema de sustituir al tiranosaurio por el espinosaurio fue polémico, fue atrevido en su día y... A ver, yo de pequeño me enfadé, me mosqueé mucho, ¿vale? Yo vi esta película con 7 años, en el 2001, acababa de nacer mi hermana, me acuerdo, y dije, pero ¿cómo puede ser esto? Esto es horrible. Ahora, a ver, mucha gente creía que ese tiranosaurio que devoraba, bueno, no lo devora, pero lo mata, era Freddy, perdón, Freddy no, era Junior, la cría de la segunda parte, pero no, es un tiranosaurio al que en la producción llamaron Freddy y que no tiene nada que ver con ninguno de los de la segunda parte, ¿vale? Entonces, yo esa escena no la habría puesto en mitad de la película para decirte el espinosaurio es más terrorífico. No, habría puesto un debate a lo largo de toda la película sobre si este nuevo dinosaurio podría derrotar al Rex y al final en el clímax, con una pelea más larga, más intensa, vemos que lo hace, ¿vale? Eso quedaría mucho mejor que simplemente ponerlos ahí a pelear más o menos poco antes de la mitad de la película y lo ha matado y se acabó. Hombre, eso no está bien, ¿vale? Porque es bastante anticlimático y si tú eras fan de lo que se había hecho con el tiranosaurio en las dos anteriores, te corta un poco el rollo. Aparte de eso, los velociraptores tienen un diseño espectacular en la tercera. No serían mejores que los de la primera, pero son más bonitos, son los más bonitos de toda la saga. Aunque resulta difícil comprender cómo si en la segunda tenían un aspecto como de tigre, en la tercera son azules con plumas, son preciosos. Pero es un cambio de lo más extraño. Si en la segunda volvió Jeff Goldblum, en la tercera volvió Sam Neill, Laura Dern tiene un breve cameo, y en general, para mí, es un cierre flojo, pero tampoco estaba destinado a ser el cierre. Fue una aventura que se hizo después de las dos primeras, y si funcionaba en taquilla, se haría una cuarta, una quinta, una sexta. Funcionó en taquilla. Se hizo la cuarta, se tardaron muchos años. Y eso que si la película costó menos de 100 millones, en taquilla dio casi 400. O sea, no cuadruplicó su presupuesto, pero estuvo cerca. O sea, la primera, con 65 millones de dólares o algo así, o entre 65 y 90, 1.029 millones en todo el mundo, reestreno incluido. Pero sin reestreno serían 929 millones, algo así. La segunda, 600 y pico millones, una burrada. La tercera, 300 y algo. Es cierto que decae con respecto a las anteriores, pero es un taquillazo igualmente. En general, para mí, las tres películas son buenas, y si ya me meto en Jurassic World, es harina de otro costal, ¿vale? En este caso, quería felicitar a la franquicia por el 30º aniversario de la primera película y de paso hacer un repaso sobre lo que fue la primera trilogía, ¿vale? Mi infancia, los 90-2000. Nací en los 90, pero bueno, mi infancia, yo si hablo de mi infancia hablo de los 2000 principalmente, ¿vale? Y es que fue así. Parque Jurásico la vi en el 99, El Mundo Perdido la vi en el 2000, que yo además ni siquiera sabía que existía una segunda parte de Parque Jurásico, pero al ver esta portada dije, es obvio, es la segunda parte de Parque Jurásico. Y la tercera la vi en el 2001,
Recuerdo que le pedí a mi padre, oye papá, ¿podemos ir a ver la tercera al cine? Y él me dijo, no, que tu hermana es muy pequeña y si llora, pues pararán la película. Yo creo que mi padre no tenía ganas de ver Parque Jurásico 3 en el cine y por eso me dijo aquello. A ver, es cierto que mi hermana acababa de nacer y era un bebé, no se la podía llevar al cine. En cualquier caso, no tardó mucho mi padre en el mismo año traer a casa Parque Jurásico 3 y decir, venga, la vamos a ver. Así que ningún reproche por mi parte. Luego yo he disfrutado del cine, he disfrutado en el cine con Jurassic World. Con El Reino Caído, pues la disfruté también, aunque cada vez le veo más problemas. Y Dominion, digamos que la sufrí. Todavía quiero ver la versión extendida, aunque creo que no va a mejorar excesivamente lo visto en el cine. Esto es todo con el vídeo de hoy. Felices 30 años, mi querida franquicia. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscribíos al canal, compartidlo, conceded un pulgarcito arriba. Espero poder ponerme un poco al día porque he tenido mucho trabajo estos meses y no ha habido forma, ¿vale? Pero ya se acerca el veranito, así que a ver si puedo reactivar mi pasión, si puedo encontrar tiempos, si tengo mi bosquecito sin mucho viento ni mucho calor y todo volverá a su cauce. La vida se abrirá camino. Hasta luego.